alumbrando tus pasos con el doctor Francisco Infante. Aprenderemos, conoceremos, en familia, sin límites y mucho más. Alumbrando tus pasos. Aleluya, gloria a Dios, qué bendición, mis hermanos, qué alegría, qué entusiasmo, qué gozo de verdad. Ha comenzado nuevamente, una vez más, gracias a Dios, agradecidos de Dios, tu programa Alumbrando tus pasos, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así dice Salmo 119, 105, alumbrando tus pasos. El cero absoluto. Hoy traemos un tema un poquito, a lo mejor si lo oyes así, cero absoluto, oye, pero ¿qué será eso? Bueno, yo quiero comenzar haciendo mi introducción hablándote de los tiempos de la antigüedad y esos grandes imperios, hablando de los egipcios, de los griegos y de los romanos. Todos ellos tenían algo en común y era la religión politeísta. Ellos tenían muchos dioses porque para cada necesidad que ellos manifestaban, cada necesidad que ellos tenían un dios. Si ellos necesitaban agua, tenían el dios del Nilo, en el caso de los egipcios. Si necesitaban algo con respecto a la temperatura, ellos tenían al dios Sol. Si necesitaban, estaban enfermos y necesitaban sanidad, tenían un dios para las medicinas. Y así, de verdad que eso era impresionante, como tenían gran cantidad de dioses, y por eso se les conoce que ellos tenían esa religión politeísta. Mire, yo me imprimí algo aquí, dice que tenían una diosa lunar protectora del hogar para cuando tuvieran problemas con el hogar. Tenían Dios para las inundaciones, Dios para la felicidad, Dios para el amor, tenían Dios para la sabiduría, tenían un Dios para la guerra, tenían un Dios para la oscuridad, un Dios para los nacimientos. Y es increíble la cantidad de dioses que yo estoy saltando muchísimos y nombrando algunos. Tenían un Dios de los cocodrilos, tenían el Dios de la humedad, y así, bueno, imprimí como 7 páginas de dioses, y es impresionante. Cada necesidad que ellos manifestaban o cada situación que ellos tenían un Dios. Estas enseñanzas pasaron de generación en generación al punto de que en la actualidad existen creencias o religiones como por ejemplo la china, la de Japón, la hinduista, la santería. Manejan muchos dioses para cada situación. Ellos tienen muchas deidades. Pero entonces yo me pregunto, ¿qué tan difícil es llegar a creer en un único y verdadero Dios que lo puede todo y que lo creó todo? ¿Qué tan difícil puede llegar a ser? Hoy nosotros queremos presentarte a nuestro Dios, a nuestro Elohim. Elohim, que en griego significa dioses, porque ellos creen en muchos dioses y para ellos esa palabra Elohim es dioses, pero la realidad es que Elohim en hebreo significa un Dios con múltiples atributos, con infinidad de atributos, y ese es nuestro Dios. Nosotros realmente no necesitamos un Dios para cada situación, no. Nosotros podemos pasar por muchas situaciones, por diferentes situaciones difíciles, como de hecho las hemos pasado y las vivimos pasando a lo largo de nuestra vida, en enfermedades, en soledad, en separaciones, en muerte, situaciones con nuestro trabajo, con el estatus migratorio, con tantos problemas y tantas dificultades que nosotros vivimos atravesando a lo largo de nuestra vida. Pero no necesitamos un Dios para cada situación, porque tenemos a el Dios que cambia cualquier situación contraria. Y en Proverbios 3:6 nos dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. De verdad que esta palabra es maravillosa, porque nos invita
a creer y a reconocer a ese Dios todopoderoso en medio de situaciones difíciles, cuando más estamos atribulados, cuando estamos abatidos por alguna situación u otra, cuando literalmente nos sentimos que estamos comiendo del polvo, en desesperanza, cuando sentimos que ya no hay nada, solo te sientes sin fuerza, te sientes de verdad que en una situación paupérrima, que no hay esperanza para ti, solo creer en Dios basta. Cualquiera sea tu circunstancia, ten presente que Dios está obrando allí. Él usa esa situación por la que estás pasando, esa situación difícil. Él está usando esa situación para cambiar algo en ti, para sacar lo negativo. Muchas veces estamos pasando por situaciones difíciles y no vemos cuál es el propósito de Dios en medio de todo eso. Y resulta que cuando nosotros atravesamos por situaciones difíciles, comienzan a salir de nuestra vida cosas que a lo mejor nosotros no estamos percatados que la teníamos o que estamos sufriendo de esas cosas, pero la realidad es que Dios está usando esa situación para limpiarte, para depurarte, y debemos analizar nuestro interior y nuestra vida para quitar todas esas cosas que a Dios no le agradan, todo eso que es negativo, todo eso que es contrario, todo eso que está impidiendo la relación de Dios contigo, que tú te acerques a Dios, que tú vuelvas a Dios. De verdad que esto es algo muy bonito y muy maravilloso, porque hoy queremos hablarte precisamente de esto. Quizás hoy no te das cuenta del valor, del inmenso valor que tú tienes, pero Dios sí lo ha visto y Él te ha sometido a ese trato difícil porque Él quiere generar un cambio en tu vida. Y hoy te pedimos que soportes la prueba, porque tu Dios es el Dios omnipotente, que Él lo puede todo y que Él lo cambia todo, y de la nada puede sacar un todo. Por eso hoy queremos hablarte usando, si se puede decir así, términos matemáticos para establecer esa relación, un paralelismo. Hemos estudiado e indagado acerca del número 0, y el 0 es ese número que representa una nada en las matemáticas. El 0 es muchas veces la situación en la que nosotros estamos, en que todo nos hemos gastado todo o nos hemos agotado todo y no hay nada, no hay bienes, no hay dinero, no hay posesiones, no hay recursos, no hay fuerzas, no hay don, no hay talento, no hay habilidad, no hay cualidades, pero también no hay nadie, no hay personas, no hay amigos, no hay familia. Esa situación Dios la puede cambiar. Es tremendo, de verdad que sin lugar a duda podemos nosotros muchas veces visualizar desde el punto de vista de nuestras vidas y podemos tomar analogías para que podamos hacer un paralelismo, como dice mi esposa, y nosotros poder mirarnos como en un espejo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, muchas veces nosotros miramos nuestra vida de una manera como que si fuera única lo que estamos viviendo, pero si partimos de ese punto y nos miramos en el reflejo de otros, podemos observar claramente que, wow, que otros están pasando por las situaciones quizás un poco más difíciles que nosotros. Pero sea una o la otra, cuando la llevamos hacia un punto, tomando una analogía que nos pueda decir algo, que nos pueda enseñar algo, o que nos pueda dar una verdad, como las tomaba Yeshua, tomaba parábolas para enseñar, para educar y para decir grandes verdades, lo que le llaman la hipérbole, muchas veces exagerada o figura, para poder dar a entender una verdad o para poder enseñar una verdad. Y de igual manera nosotros podemos tomar estas partes figurativas también para poder enseñar, y entre una de ellas es el 0. Y así como la formación numérica, que es muy, pero muy importante, cada letra hebraica en su alfabeto tiene justamente, sí, una letra trae un número. Y así de igual en nuestra cultura es lo mismo. Cada letra también identifica un número. Por esa causa era que los números romanos trataban también de fijarse en esa área, ¿no? Que eran letras
pero simbolizando los números. Las letras simbolizaban números. Era con esa finalidad de que cada letra procede a algo. Y cada número tiene una naturaleza o tiene una explicación en sí mismo. O sea, tratando de explicar algo, tratando de dar algo. Por ejemplo, cuando dice el día 1, cuando habla de uno, habla de Ejad, habla de Elohim, Ejad. Cuando le dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, está diciendo, oye Israel, el Señor nuestro, el Señor uno es. Está hablando uno. O sea, el uno simboliza esa área única, ese Dios único en sí mismo. Por eso dice que Elohim creó los cielos y la tierra. Uno, está hablando uno. Ahí está enfatizando no en pluralidad griega, sino en la pluralidad hebrea, como monoteísmo, como un Dios único. Entonces, en ese propósito, ¿sí? En esa cultura, Elohim era uno con muchos atributos. No se puede traducir como dioses, porque en realidad no lo es, porque el judío no es monoteísta. Y por el hecho de no ser monoteísta, la aplicación que se le da es contraria. Pero el 1, y así a su mente el 2, que habla de la unidad de la familia, el 3, que habla no de Trinidad, sino que habla del hombre pasado, presente y futuro. Está hablando entre los tiempos. El 4, entonces así habla de la creación, habla de cuando las cosas comenzaron a crear y emerger. El 5 y así sucesivamente. El 6, el hombre, simboliza la humanidad. El 7, simboliza el descanso, la perfección del Eterno, donde todo lo hizo y todo fue, desde ahí admiró lo perfecto que había hecho. El 8, siendo superior al 7, se le llama en hebreo Shemini. Y como en estos días mi esposa me preguntó referente al 7, yo le dije, no, el 8 es superior. El 8, porque queremos meter a Dios en el 7 y dejar que Dios es el 7, y no es cierto. No lo es. Dios se sentó a descansar en el día 7. Simboliza la perfección desde el punto donde Él quedó y admiró lo que había hecho con perfección, pero no es así. El 8 es Shemini. El 8 significa Shemini en hebreo, que es mucho más profundo que el 7. Habla del estado donde el hombre venció el 6, que es la humanidad, pasó al 7 a reposar y luego entra al estado de la eternidad, que habla de su reino, habla de lo que es la eternidad, habla de lo infinito, donde allí se establece. En ese nivel es que el gobierno de Yeshua va a gobernar, o la edad mesiánica en Shemini. Entonces, cuando vemos que los números pueden hablar y la numerología bíblica puede arrojar resultados basado en ese, entonces podemos entender ciertamente que ahí está el número 0. Entra el número 0 en cuestión, y el 0 es el simbolismo del número de Dios. Dice, es el número de Dios. ¿Y por qué le dicen que es el número de Dios? Porque simboliza una nada, pero también un todo. Hubo un hombre ateo que es muy famoso, y no voy a citarle, ¿no? Puede buscarlo usted, que es muy famoso, muy ateo, que sacó la teoría que todo fue creado de la nada para él autojustificar de que él era ateo y que no creía en Dios ni en la existencia de Dios. Sí, eso es imposible, porque la nada es lo que dice la misma palabra, no crea nada. Sí, al que dice la misma, habla también, la física dice que nada está vacío, que todo está lleno. Aunque usted vacía algo, mete un pote dentro de otro y otro y otro, y dice que eso significa que nada está vacío, lo que hay una nada. Pero el libro de los Cantares muestra lo contrario, cuando el libro de los Cantares dice que todo pues tiene su tiempo. Y cuando estamos hablando basado en esto, habla de un vacío. Está hablando de que si de cierta manera las cosas llegan a una nada, pero no de la manera donde todo se termina. No donde todo se termina, sino es donde debe llegar todas las cosas para comenzar de nuevo, para volver a comenzar de nuevo. Por eso es que estamos tomando el 0 con este posicionamiento, porque la palabra 0 se escuchó por primera vez hace más de 5.000 años en un lugar en Sumerios, en el Alta Mesopotamia,
donde se encontró por primera vez el cero y que simbolizaba dos estacas con una piedra. ¿Y qué era el nombre que ellos le tenían? Sencillo, era el vacío, la ausencia de algo. Eso era lo que simbolizaba el cero. Luego, más adelante, más tarde, encuentran el cero allí en la India. En la India era una forma ovalada a la cual ellos lo llamaban sunya. El sunya le llamaban ellos. ¿Y qué era el sunya? El vacío, la ausencia de algo. O sea, no es que no representaba una nada en sí mismo, que no tenía vida, sino que había una ausencia, que había una energía, que había una fuerza allí que no se había manifestado. Eso era para ellos, era esto. Entonces, vemos de la misma manera, a su vez, que luego, para este entonces, 500 años, no se había manifestado para este momento en lo que tenía que ver en el comercio, y los números eran muy limitados. Había muchas limitaciones en lo que tiene que ver en las ecuaciones o en las matemáticas, había muy poco. Por esta causa, filosóficamente se le conoce al cero como la ausencia, pero también vemos que tiene mucho ligamento, que cuando los árabes encuentran el cero en la India, se dan cuenta que alteraba, dice que podía aumentar la cantidad, si era 57, si lo colocaban en el centro daba 507 y si no daba 570. Se dieron cuenta que el cero era una parte muy importante. Los romanos estaban imponiéndose a esto porque como ellos eran los que regían la parte del comercio por la numeración romana, no les interesaba que el cero entrara en cuestión. Pero luego de mucho funcionamiento acontece que el cero entró en cuestionamiento y no pudieron pues pararlo, y eso hizo que aumentara el comercio y las cantidades enormes en peso. No tuvieron que hacerlo, sino matemáticamente pues se reducían. ¿Por qué? Porque daba mayores, a niveles numéricos, daba mayores resultados, y evidentemente pues esto fue algo impresionante. ¿Quiénes fueron los que lo introdujeron? Los árabes, cuando lo encontraron en la India, pero por primera vez apareció hace 5.000 años en el Alta Mesopotamia. Entonces, cuando nosotros miramos desde ese contexto, vemos que las matemáticas versus la filosofía no son diferentes en su aplicación, aunque ellas tienen en el mismo contexto la noción del cero, lo miran, pero lo miran desde el punto de vista diferente. Por ejemplo, la filosofía mira el cero como el sunya, como el vacío, pero las matemáticas lo miran como la nada, pero que también representa un todo. Y usted se preguntará, pero ¿por qué está hablando de eso? Porque quiero decirle que así llega muchas veces nuestras vidas se ven en ese punto. Si vemos que el Eterno trabaja con el cero y dice que es el número de Dios, que representa a Dios, que representa la nada, pero a la misma vez representa el todo, está en la misma representación. En numerología dice que el cero llega un momento donde se coloca hacia un punto donde no vale nada, donde la numerología, los números, las cantidades no valen nada. Y eso es justamente lo que hace maravilloso todo esto. Y en las matemáticas nos lo pueden explicar claramente. Cuando colocamos el cero a la izquierda, toda la numeración que estaba allí no vale nada. Si usted tenía 1 millón en número, 20 millones, pero coloca un cero antes que ese millón, el millón suyo no vale nada. ¿Por qué? Porque si usted multiplica ese millón o suma ese millón por el cero, le da cero. Llega a cero. Toda la numeración, toda la cantidad, toda la formación numérica
cae en nada. Y eso es lo que explicó en numerología el hecho de que representaba a Dios. Y por esa causa las vidas se manifiestan de acorde a ese punto. Se manifiestan y van infundidos hacia ese punto, al punto del cero. Hay veces que Dios toma la vida de alguien y la lleva a una nada. Todo comienza por una nada, pero explicando desde el punto del cero, donde parece que no hay vida, pero sí hay una esencia que está guardada allí. Hay una esencia, identificando que no todo está perdido, que hay algo que todavía está ahí por manifestarse. Esa es la formación o la interpretación del cero en numerología. Es cuando él se pone a la izquierda, no está diciendo todo está muerto, no hay vida. No, está diciendo que es necesario que todo llegue a ese punto, que llegue a una nada, como que si no hay existencia de vida, como que si no hay. ¿Qué puede explicar? ¿Qué pudiera explicar el cero? ¿En dónde pudiéramos ver la explicación clara o tangible de la manifestación del cero? Lo podemos observar sencillamente en una parte de las escrituras que me dejó a mí en shock cuando yo la leí. Cuando se lee: en el principio creó Dios los cielos y la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios, un rúa o el espíritu del Eterno, un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Cuando yo leí eso, yo me sorprendí porque justamente si aparentemente no hay nada, aparentemente no hay vida, no hay nada allí, ¿por qué causa el Eterno dice que hay algo allí y queda plasmado, escrito allí en Génesis, que el Espíritu del Eterno está revoloteando, está aleteando sobre la faz del abismo? O sea, está abriendo, aletear en ese momento. La palabra aleteo es cuando el águila, lo que habla en 32:11 del libro de Deuteronomio, dice, y que despierta a las águilas, a los aguiluchos. El águila despierta a los aguiluchos y en su revoloteo dice que lo despertó. Está despertando ¿a quiénes? A sus hijos. Dice que los está despertando. Literalmente podemos leerlo de la manera siguiente, mejor dicho, como un águila que despierta a su nidada, a los polluelos que revolotean sobre su polluelo y extiende sus alas, los toma y los lleva por encima de sus alas, los lleva. Y ella revolotea. Es cuando el polluelo, no es que están durmiendo literalmente, lo que está diciendo es que llegó el momento de descubrir el potencial que está en ellos. Llega el momento donde el águila está resguardado, el aguilucho está allí en el nido y cree que ahí está resguardado y que nació para estar allí y que solo le tienen que llevar. El águila sabe que llega el momento donde él tiene que despertar, que tiene que descubrir ese potencial que ha estado allí inactivo, pero que debe descubrir que él es un águila y que tiene que ir a las alturas. Y en ese momento el águila le quita la seguridad que han tenido, ¿cuál? El nido, y por eso revolotea para despertarlo y quitarles el nido, y luego los toma, lo lleva en sus alas, por el fin de que llevarlo a las alturas. Se voltea para que ellos caigan en picada y ahí puedan ir despertando esa habilidad de volar, y el aguilucho termina volando. ¿Por qué? Porque no puede volver a su nido, porque tiene el momento de descubrir que es un águila. Hasta entonces no lo sabe, sino hasta que el águila revolotea sobre el nido para que ellos despierten esa capacidad de entender que son águila. Y eso me llama la atención tan enormemente, porque también me lleva a saberlo cuando el Eterno le habla a ellos, y refiriéndose de una manera muy importante cuando le habla al pueblo hebreo en el desierto. Les habla de la manera siguiente en Éxodo capítulo 19 verso 4: pero vosotros habéis visto lo que hice en Egipto y con los que los he llevado
como en las águilas, como en las alas del águila, dice allí el Eterno, en las águilas del águila los he llevado, como en las alas, y los he traído a mí. O sea, lo que quiero hacerles saber, que es como revoloteé en vuestro nido, en donde estabas en la esclavitud, no sabías quiénes eran, no te entendía quiénes eran ustedes, pero yo fui. ¿Y qué es lo que hice? Revolotearles en el nido, los saqué, los monté sobre mis alas y los llevé a donde, darle una heredad, a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, cuando vemos que es necesario entender, y ahí podemos comprender claramente lo que dice en Génesis, entonces, cuando dice, y la tierra estaba sin forma y vacía. La palabra vacío allí, ¿qué significa? ¿Qué es lo que le dije? Cero. Un cero, o sea, estaba en cero. Pero ¿desde qué punto? Estaba como ese cero a la izquierda, donde aparece que no hay nada, donde aparentemente pareciera que no había nada, pero dice que el Rúa, el Espíritu del Eterno, está revoloteando como el águila en el nido, a hacerle saber al aguilucho que llegó el tiempo de entender que es un águila para subir a las alturas. O sea, eso es lo que está cuidando el Eterno. Pero ¿qué cuida allí? ¿Qué ciencia nos puede demostrar a nosotros? ¿Por qué revoloteaba? Si no hay una nada, no hay vida. No, lo que pasa es que el cero absoluto no hay. La gente dice que el cero absoluto, la ciencia, equivale a 273,3 centígrados bajo cero. Esa es la cantidad que especifica bajo cero, que es un cero absoluto. Pero no hay cero absoluto. ¿Por qué? Eso lo mostró la criogenia. ¿Qué es un cero absoluto? Cuando las moléculas se han unido tanto y llegan a unirse una con la otra, y entonces ahí pierde su movimiento. ¿Qué es el microondas? Usted lo puede ver en el microondas, que trabaja a través de aceleración de moléculas. Cuando usted prende el microondas, eso es lo que hace separar la molécula, y mientras más separa la molécula, más fricción o velocidad ella imprime, y esa velocidad es la que genera calor. Por eso un cuerpo, cuando está muerto, no se puede estudiar. No se puede estudiar sino cuando está vivo, porque vivo se puede estudiar el cuerpo por la cantidad de calor que emana de él. El asunto al que quiero enseñarles es que eso lo mostró la criogenia. ¿Por qué? Porque la ciencia dice que el cero absoluto llega que en el 273,3 centígrados bajo cero, allí entra el cero absoluto, porque las moléculas se unen. Pero cuando la criogenia, que es la ciencia que cuida en la energía en el punto cero, se quedaron mirando a niveles microscópicos profundamente, se dieron cuenta que las moléculas no estaban pegadas, que estaban separadas, y que todavía estaban generando una energía, demostrando así que el cero absoluto no existe. O sea, que la nada no existe, que la nada no existe. En ese preciso momento se levanta esta ciencia cuidando el nivel de energía en el punto cero. Eso era lo que estaba haciendo el Eterno allí en el Génesis. Eso es lo que él estaba haciendo cuando estaba revoloteando. Él sabía que la nada no había que sacar algo de allí, que había una energía que estaba allí en cuidado, en protección, y esa energía, cuando se manifiesta del lado de la izquierda, se vuelve al lado de la derecha. No sé si me doy a entender, no sé si me estoy dando a entender. Lo que quiero decirle, que la gente dice, de la nada él sacó algo. No, de la nada no. Ahí había una energía, ahí había algo hermoso, ahí había algo maravilloso que todavía no se había manifestado, pero que estaba allí a punto de manifestarse. Estaba a punto de manifestarse, pero que tenía su tiempo. Lo que necesitaba era la orden del Eterno. ¿A qué le va a dar orden? Algo que estaba allí guardado. Hay una energía que estaba en movimiento, y el Rúa de Dios estaba cuidando esa energía para que se manifestara. De allí es que salió los cielos y la tierra, mis amados. De allí salen, allí es donde estaba encerrado ese poder, esa sustancia, ese propósito. De ahí, de esa energía guardada, sale toda esa grandeza, sale todo aquello que fue creado allí. Por eso es que el Rúa del Eterno está protegiendo a ese propósito. ¿Qué quiero decirle yo con esto?
Sencillamente lo que quiero decirle es que por eso es que dice en el libro de Isaías, en el capítulo 40, en el verso 29, Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. ¿Cómo es posible que una persona de la nada le vayan a multiplicar la fuerza? No tiene lógica, me dijo a mí un matemático, y yo le dije, yo puedo explicártelo. Lo que pasa es que tú lo estás buscando de manera matemática, pero vamos a verlo en numerología. ¿Qué significa el cero? Él me dice, pero es que es extraño, ¿cómo va a multiplicar la fuerza de donde no hay nada? Lo que pasa es que tú estás viendo, obviamente las matemáticas dicen que 1 más 1 son 2 y así sucesivamente. Tiene que haber un número que sea sumado o multiplicado para que pueda aumentar en sí misma la fracción. Pero en lo que es numerología, en el número de Dios, Dios está diciendo, yo la multiplico de nada. ¿Por qué? Porque yo soy el cero. En otras palabras, el cero me identifica. ¿Por qué? Porque el cero significa un todo, pero también una nada. Identificando que Él lleva una vida a una nada. La lleva como que si no pudiera vida, como que si no existiera nada. Pero en ese momento, cuando crees que no hay una nada, entonces yo saco ese cero de la izquierda y lo pongo a la derecha para que toda fracción que no valía nada valga todo. Eso lo hizo con Yeshua, eso lo hizo con su hijo. Cuando Él muere entre los hombres como un cero a la izquierda, muere como un cero a la izquierda, que lo acusan de ser hijo de prostitución, lo acusan de ser enviado por Belcebú, lo acusan de tantas cosas y lo acusan y muere en la cruz como un vulgar delincuente. ¿Pero por qué? Porque Él dijo, es necesario que el Hijo de Dios muera. También dijo, ¿saben qué? Dijo, estoy triste, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, mostrando así que ya ha llegado el tiempo de su prueba. Él dijo, llegó mi hora, llegó mi hora. ¿Y cuál era la hora? Esa palabra hora en hebreo significa vacío. O sea, llegó mi hora cero. La hora cero está entre ¿qué? Entre caía la tarde y comenzaba la noche. Ahí no se distinguía entre una y la otra. Eso es la hora cero, la hora de oscuridad, la hora donde la mente no ve bien, la hora de la prueba, la hora. Por eso le dijo Pedro, viene tu hora cero, viene tu hora de vacío. Y cuando llegue el vacío, que esté lamiendo el polvo, estoy llorando para que no falte tu fe. ¿Por qué? Porque cuando el cero se pone a la izquierda, las cosas salen mal, las cosas salen horribles, nada te sale bien, todo sale espantoso, todo se viene abajo, pareciera que nada funcionara, pareciera que nada se le ve el bienestar y todo lo que hago parece como que si no sirviera de nada. Pero así es. Yeshua dijo, empezó a declinar y dijo, llegó mi hora. Y desde el año que dijo, un año antes dijo, mi hora ha llegado. En todo ese año, en vez de ir subiendo, los que venían queriéndolo matar, queriendo hacer todo, el Hijo de Dios comenzó a vivir una prueba tan tremenda que en los últimos días dijo, mi alma está turbada hasta la muerte. La prueba que tenía era tan grande que cuando fue a orar la primera vez dijo, escúcheme bien, dijo, no puede pasar de mí, no está dudando, pero dijo, no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. No está dudando, pero sí es una prueba dura, una prueba difícil. ¿Por qué? Porque estaba mirando una prueba tremendo, una prueba donde, wow, ¿qué es esto? Pero pudiera haber dicho, yo soy el Hijo de Dios, porque no veo gloria, porque no veo esta grandeza. No, porque era necesario que Él estuviera en el cero a la izquierda, que Él viviera la nada, que Él viviera nada, que todo el mundo lo dejaba, toda la multitud que lo buscaba, ahora nadie estaba a su alrededor, nadie estaba con Él, todos lo habían dejado. El Pedro que dijo, hasta la muerte te seguiré, dice que de lejos lo estaba mirando. Ese es el cero a la izquierda, esa es la otra parte del cero, es el propósito. Es cuando Dios trata con el hombre, que lo lleva a la nada, lo lleva. ¿Por qué lo lleva a la nada? Porque tiene un propósito grande. Aunque cuando la persona cree que ya todo está muerto, que ya su ministerio murió, que ya no hay nada, en ese preciso momento Yeshua dijo, es necesario que el grano caiga a tierra y muera. ¿Por qué? Porque esa era la otra parte. La otra parte, cuando Él dice, consumado es, y muere, en ese preciso momento se levanta el
cero de la izquierda y se pasa a la derecha. ¿Y qué ve? Al que vemos que muere a la izquierda, ahora lo vemos sentado a la diestra del Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el cero pasa a la derecha, lo que no valía nada, vale todo. Lo que no valía nada, termina valiendo todo. Termina valiendo todo, tan tremendo que cuando lo sentaron a la derecha le dijeron: ahora tienes un nombre, sobre todo nombre, para que en tu nombre toda rodilla se doble y toda boca confiese que Yeshua es el Rey de Gloria, para gloria del Dios Padre. ¿Cómo es posible que el que muere a la derecha como un delincuente ahora está sentado a la diestra, a la derecha? O sea, es el otro punto. Ahora no es el Mesías Yenyos, ahora no es el Mesías sufrido, ahora es el Mesías monárquico, ahora es el Mesías en gloria, ahora es el Mesías tremendo. Cuando el Eterno saca al pueblo de Israel, que estaba en una nada, sumergido en la esclavitud, sumergido en nada, eran nada, esclavos, no tenían ni identidad. Él revoloteó allí en Egipto, los sacó, despertó y le dijo: ustedes no son cualquiera, son hijos, ustedes tienen propósito, son hijos de Abraham. Hay algo grande en ustedes, y lo montó en sus alas. Le sacó oro, le sacó todo lo mejor, lo sacó con grandeza. Lo que está viviendo ahora es procedente de que el Eterno está tratando contigo a la izquierda. Ahora está viviendo algo tremendo, está pasando por un tremendo problema, está pasando por situaciones. Todas las pruebas que vienen a ti van para mal y peor, para mal y peor, y vienen noticia tras noticia de lo malo y malo y malo. No te quejes. ¿Por qué? Porque el Eterno tiene propósito grande. Está trabajando contigo. Esa es la señal que está trabajando contigo, que tu ministerio no está viendo lo correcto, no está viendo la gloria que supuestamente debe verla. No te preocupes. ¿Por qué? Porque es necesario que lamas el polvo. Es necesario que camines en el polvo. Es necesario que ya no te queden fuerza. Es necesario que ya no haya. Eso se llama Jair. La palabra Jair es quedar sin fuerza. La palabra Jair es quedar sin nada. Él quiere que quedes sin nada para que aprendas a que de Él es toda la gloria. ¿Por qué? Porque Él no comparte su gloria con nadie. Lo que estás viviendo ahora será de testimonio para mañana. ¿Por qué? Porque un día te levantarás, y de ser un cero a la izquierda te levantarás como un cero a la derecha, y una gran grandeza y una gloria sobre tu vida. Así que no prestes atención a lo que ahora estás viviendo. Por eso es el número de Dios. El cero simboliza un todo, pero también una nada. Nada en sí mismo no, sin tener existencia. Es conservando una energía. Tu ministerio no ha muerto. Y ahí está el Ruach HaKodesh. El Espíritu Santo está cuidando allí ese propósito que está ahí, donde la faz del abismo cubría y parecía que no había nada, pero había una energía, un propósito que estaban cuidando. Y ese propósito que cuidaban se convirtió en una creación hermosa. Asimismo será tu ministerio. Asimismo, tú no fuiste traído a este país para ser una nada. No, para no tener propósito, no. Solo que está siendo procesado. Sí, pero wow, llevo años. Sí, así es. Hay veces que los procesos duran años. Si procesó al Hijo, si procesó al Hijo del cual no bajó los estándares, ¿lo va a bajar por nosotros? No. Los va a mantener, porque tanto es para uno y para otro. Es lo mismo, porque un estándar del Eterno es lo mismo. Así que de esta manera yo puedo tomar fuerzas y decir que mi prueba muy pronto terminará. Y lo que hoy me ahoga, mañana me llevará en sus alas y me remontará a las alturas y me hará ver cuál es mi verdadera naturaleza. Aleluya, qué hermoso mensaje, de verdad que nos inspira, nos fundamenta en esa palabra que definitivamente nos
alienta y nos ayuda a crecer y a mantenernos en medio de la situación difícil. Solo Dios puede de la nada sacar un todo. No existe otra persona. Así como tú decías, en las matemáticas no podemos multiplicar por el cero, porque el número más grande que multipliquemos, al multiplicarlo por cero siempre va a dar cero. No podemos de la nada con la nada hacer algo, no podemos. Solo Dios que es ese ser omnipotente, que lo puede todo, puede hacer con lo poco o lo nada que nosotros tenemos, hacer grandes cosas. Él es el ser especial, ese ser maravilloso que cuando nosotros no tenemos fuerza, Él las multiplica y nos ayuda a vencer. Y de verdad que definitivamente sus procesos a veces buscan que nosotros nos vaciemos y que nosotros entreguemos todo, se lo entreguemos todo a Él, porque definitivamente Él quiere hacer algo nuevo con nosotros y quiere mostrar su gloria. Solo Dios puede llevarnos a nuestra máxima expresión. Solo Él puede cumplir ese propósito para el cual nosotros fuimos creados. Solo Él puede hacer que nosotros alcancemos a cumplir ese propósito. Si estás pasando por una situación de abismo, de oscuridad, tentación, confusión, de caos, mucha turbación, confía en Él y reconócelo en medio de tus caminos, apártate del mal, estudia las Escrituras, busca de fundamentarte en su palabra y vas a ver cómo las cosas van a comenzar a cambiar. De verdad que sí, definitivamente le damos las gracias a Dios por esta palabra, esta maravillosa palabra. Y podemos ver en el cero a la izquierda, no. La única forma que podamos ver el inminente poder del Eterno es ir a una nada. En Efesios 1:19, el cual la supremacía, la grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Dice que cuando Jesús venció esos 3 días abajo en el abismo, dice que fue levantado con esa inminencia y primericia del poder del Eterno. Y el Ruach HaKodesh lo levantó con tanta poder que la tierra tembló. Y aún los que estaban justos, los sadiquín, los justos que habían muerto creyendo en la venida de Yeshua, ¿sí? Dice que se levantaron y fueron y testificaron a la gente del pueblo, porque el poder exagerado del Eterno lo había levantado. Jesús venía en las alas, las mismas alas que levantaron ese poder en Génesis, en el principio, fueron las que levantaron a Yeshua. Esas alas que levantaron para hacer una creación, fueron las que levantaron a Yeshua de entre los muertos. Y las que nos levantan a nosotros cada vez que estamos caídos. Sin lugar a dudas, cada vez que necesitamos fuerza, cada vez que necesitamos, nos depositamos en Él y Él definitivamente hace la obra. Así que el problema que estés pasando, créeme, va a ser el resultado de la preeminencia del poder del Eterno, de la soberanía, del poder de Él. Lo va a mostrar allí en tu debilidad, en tu prueba, en tu momento. Que orden de deportación, que si esto no le hagas caso, sigue buscándolo, sigue llorando, gimiendo, porque Él va a mostrar el poder que hay en Él, en tu vida. El poder de Él se va a hacer manifiesto en tu vida y tú vas a ser ejemplo claro para mostrar a otro de que permanecer en Él es manifestar su poder. El cero que estás viviendo ahora a la izquierda, que ni tu propia gente te quiere y todo lo que hace no hay nada, es porque Él quiere llevarnos a ese punto. ¿Por qué? Porque esa es la forma que Él nos lleva. Nos lleva para que después que estemos arriba en el vuelo del águila, no se nos olvide que Él es quien nos sacó de allí, que Él es el que nos sacó de allí. Alumbrando tus pasos.